¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces sobre el origen de los pueblos en la Biblia realmente refleja toda la verdad? Y si te dijera que, entre las genealogías ocultas y las narraciones que pasan desapercibidas, existe un misterio ancestral sobre los descendientes de Cam que podría cambiar para siempre la forma en que comprendes la identidad de los pueblos africanos? Déjanos tu comentario y cuéntanos si alguna vez has sentido que había algo más detrás de estas antiguas historias. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los secretos más ignorados de las Escrituras, la verdadera raíz espiritual y bíblica de los pueblos negros. Y lo que encontrarás aquí no es lo que te han enseñado. En un mundo que ha distorsionado la historia para justificar sistemas de opresión, es urgente volver al origen, al principio mismo, allí donde la voz de Dios resonó entre las páginas del Génesis y dio forma a las naciones a partir de una sola familia. Según Génesis 10, después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos nacieron las naciones. Pero mientras muchos conocen a Sem como el patriarca de los pueblos semitas y a Jafet como el antepasado de los europeos, Cam ha sido silenciado o malinterpretado durante siglos. ¿Por qué? Cam fue el padre de Cush, Misraim, Fut y Canaán. Génesis 10:6. Aquí ya se esconde un tesoro espiritual. Cush es la raíz hebrea de Cush, un nombre que aparece decenas de veces en la Biblia y que se refiere a una civilización poderosa ubicada al sur de Egipto. Los cushitas eran descritos en las Escrituras como gente de piel negra, guerreros temidos y profundamente ligados a los designios proféticos de Dios. ¿Será posible que los antiguos pueblos africanos no solo están presentes en la Biblia, sino que tienen un papel profético y espiritual que ha sido enterrado por siglos de ignorancia y racismo? En hebreo, Cush, KBCH, es un nombre cargado de historia. Se menciona en libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y hasta en los Salmos. De hecho, en Jeremías 13:23 leemos: «Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas», donde la palabra etíope es justamente cushita. En otras palabras, la Biblia reconoce abiertamente a un pueblo de piel oscura, con identidad, con propósito, con presencia activa en los eventos históricos y espirituales del pueblo de Israel. Pero ¿por qué nos enseña esto? Durante siglos, ciertas interpretaciones bíblicas distorsionaron la imagen de Cam y sus descendientes. Una de las más nocivas fue la llamada maldición de Cam, una idea errónea que sostuvo que los pueblos africanos estaban malditos por Dios y que por eso debían ser esclavos. Esta interpretación fue usada para justificar la esclavitud transatlántica. Pero aquí está la verdad. La Biblia nunca dice que Cam fue maldito. En Génesis 9:25, Noé maldice a Canaán, nieto de Noé, no a Cam. Y Canaán no es el antepasado de los pueblos africanos, sino de los cananeos, ubicados en la región de Palestina. Entonces, ¿cómo esta falsa doctrina logró instalarse por siglos en la mente de millones? La respuesta es dolorosa, pero necesaria. Teologías construidas bajo imperios coloniales se encargaron de manipular los textos sagrados para sustentar jerarquías raciales. Se olvidó que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y que ese polvo no tenía color, pero sí tenía propósito. Se olvidó que el primer ser humano, Adán, cuyo nombre en hebreo, Adam, se relaciona con Adamá, tierra roja o marrón, no era ni blanco ni negro, sino una síntesis del barro profundo, universal, de la humanidad. Y si avanzamos más allá del Génesis, encontramos que los cushitas no solo existieron, sino que tuvieron un rol clave en momentos decisivos del pueblo de Dios. En Números 12:1, Moisés, el gran libertador de Israel,
se casa con una mujer cusita y por ello sufre crítica incluso de su propia familia. Pero en un giro impresionante, Dios defiende a Moisés con firmeza y castiga a Miriam con lepra. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor no aprueba la discriminación, ni siquiera dentro de su propio pueblo. Que una mujer africana puede ser instrumento divino. Que la unión entre Moisés y la cusita fue aprobada en los cielos, aunque escandalizara en la tierra. Más adelante, en 2 Reyes 19:9, aparece Tirhaka, rey de Etiopía, Cus, como un poderoso aliado contra los asirios. Este mismo Cus aparece en la genealogía de Jesús, indirectamente, pues es parte de la línea ancestral de los pueblos con los que Israel interactuó profundamente. ¿Puede la sangre de un pueblo africano haber influido en la historia de la salvación? ¿Puede haber más cushitas, más camitas, más hombres y mujeres de piel negra cumpliendo profecías que no hemos sabido ver? Uno de los casos más impactantes se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 38. Allí se menciona a Ebed-Melech, un etíope, cushita, que arriesga su vida para salvar al profeta Jeremías de la muerte. Un africano salva a un profeta hebreo. ¿Y cómo reacciona Dios? En Jeremías 39, 16, 18, el Señor le da una promesa de protección personal a Ebed-Melech. Esto no es un simple detalle, es una revelación. La fidelidad no depende del color de la piel ni de la nación de origen. Dios ve el corazón, el coraje y la obediencia, y no podemos olvidar al etíope del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 8, 26, 39, encontramos a un eunuco etíope, alto funcionario de la reina Candace, leyendo al profeta Isaías en su carruaje. Dios envía a Felipe, el evangelista, para explicarle las Escrituras. Tras la explicación, el etíope se convierte, es bautizado y sigue su camino con alegría. Este hombre negro, africano, es uno de los primeros gentiles en aceptar el evangelio. Él lleva el mensaje de Jesús a África antes incluso de que Pablo iniciara sus grandes misiones. ¿Será que hemos parado para reflexionar sobre esto? Entonces, ¿por qué esta narrativa fue borrada? ¿Por qué nunca nos enseñaron que los pueblos de piel oscura no solo están presentes, sino que son honrados, usados y reconocidos por Dios en toda la Biblia? Tal vez porque esta revelación desafía no solo sistemas históricos, sino también fortalezas espirituales que aún resisten a la reconciliación de la humanidad con su origen común. La historia del eunuco etíope es más que una conversión individual, es un signo profético. Un hombre negro, culto e instruido, con acceso a las escrituras judías, encuentra la salvación en una carretera en el desierto, y poco después desaparece de la narrativa bíblica como alguien que cumplió su misión. Pero, ¿y si esa misión no fuera solo personal? ¿Y si ese encuentro hubiera abierto una puerta espiritual para todo un pueblo? Los padres de la iglesia primitiva, como Ireneo y Eusebio, creían que este hombre fue el responsable de llevar el cristianismo al corazón de África mucho antes de que Roma se convirtiera en cristiana. Etiopía, de hecho, se convertiría en uno de los primeros países oficialmente cristianos del mundo, no por influencia occidental, sino por causa de un hombre de piel oscura que leía a Isaías en el desierto, un hombre olvidado por las teologías dominantes, pero recordado por Dios. Y aquí entramos en uno de los aspectos más sublimes y al mismo tiempo más descuidados de las Escrituras: la honra que Dios concede a los pueblos que el mundo intenta borrar. Cuando Isaías profetiza en el capítulo 18, habla de una tierra donde zumban las alas, más allá de los ríos de Etiopía. Describe a un pueblo alto y de piel lisa que será llevado como presente al Señor de los ejércitos. Y esta imagen es poética, profética y cargada de propósito. Dios está diciendo que los pueblos africanos no solo son mencionados, sino esperados, forman parte de la adoración futura,
traen presentes, llevan el arca de la honra que muchos intentaron quitar. En Sofonías 3:10 leemos: de más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, el pueblo de mi dispersión, me traerán ofrendas. El propio profeta afirma que los verdaderos adoradores vendrían de la región donde hoy se encuentra Sudán y Etiopía, pueblos descendientes de Cam. ¿Cómo es posible, entonces, que muchos aún piensen que el pueblo negro está ausente o inferiorizado en las Escrituras? ¿No estaremos, en realidad, ante una de las mayores distorsiones espirituales de la historia cristiana? Si volvemos a los tiempos del Antiguo Testamento y cruzamos las Escrituras con registros históricos, veremos que los reinos de Nubia y de Cush no solo existían, sino que influenciaban el comercio, la política y hasta las alianzas militares con Israel. Y más aún, Egipto, tan presente en toda la narrativa bíblica, es hijo directo de Misraim, que a su vez es hijo de Cam. Esto significa que los faraones, los escribas, los arquitectos de pirámides y los reyes que desafiaron y acogieron al pueblo de Israel eran de origen camita, africanos. Y no, esto no significa maldición sino responsabilidad. Su presencia en las Escrituras es constante y su conexión con el pueblo de Dios es profunda, compleja, dolorosa y al mismo tiempo llena de señales espirituales. Incluso cuando Israel fue rescatado de Egipto, Dios nunca borró la presencia de Egipto de la historia sagrada. Egipto aparece nuevamente como refugio cuando María, José y el niño Jesús huyen de la persecución de Herodes. El Salvador del mundo crece y es protegido en tierra de Cam 229. Y el Salmo 68:31 declara: reyes saldrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. ¿Qué nos revela esta imagen? Que pueblos tradicionalmente vistos como enemigos se convertirían en adoradores. Que naciones que fueron casas de esclavitud se transformarían en casas de refugio. Que el Evangelio alcanzaría el corazón de África con manos extendidas hacia el cielo. Esta trayectoria espiritual nos invita a revisar no solo el texto bíblico, sino también las gafas con las que lo leemos. La Biblia nunca habla del color de la piel como criterio de salvación, superioridad o inferioridad, pero sí se asegura de nombrar pueblos, regiones y descendencias para que sepamos que Dios es Señor sobre todas las etnias. La genealogía de Noé no es solo una línea de sangre, es un mapa espiritual. Y Cam, lejos de ser olvidado, es una columna invisible que sostiene reinos, alianzas e historias divinas ocultas. Curiosamente, el nombre Cam, en hebreo Ham, Cham, significa caliente o quemado, posiblemente una referencia directa al tono de piel de sus descendientes. Pero en lugar de ser interpretado con honra, este nombre fue por siglos asociado a la maldición, injustamente. Lo que era una marca de identidad y propósito fue transformado en un rótulo de exclusión. Y esa herida espiritual aún hoy sangra en muchos corazones. ¿Cuántos cristianos negros se sienten distantes de las Escrituras? ¿Cuántos fueron enseñados a verse como paganos, olvidando que sus ancestros ya estaban en las páginas de la Biblia, en los salmos de David, en las profecías de Isaías, en los hechos de los apóstoles? La teología restaurativa comienza con el reconocimiento. La Biblia es para todos, y todos están en la Biblia. Cuando entendemos que los pueblos africanos están en la raíz de la historia bíblica, algo cambia espiritualmente. No es solo una cuestión histórica o sociológica, es espiritual, porque al restaurar la identidad, también restauramos el propósito. Y cuando un pueblo entiende que tiene un papel en el plan divino, se levanta, adora, se libera. Y tal vez por eso esta verdad ha sido tan escondida, porque hay poder en la revelación. Hay sanidad cuando se conoce el origen. Hay reconciliación cuando se entiende que la piel oscura no fue maldición, sino designación.
Los camitas fueron reyes, fueron arquitectos, fueron guerreros, fueron salvos, fueron profetas y adoradores. Fueron el hombro sobre el cual Dios escribió historias sagradas. Y aún hoy, los ecos de ese llamado resuenan en comunidades negras esparcidas por el mundo. Iglesias fervorosas, líderes espirituales, danzas de adoración, voces que claman en las noches de opresión con salmos y alabanzas. Y si osáramos mirar esta historia con los ojos del cielo, ¿qué veríamos? Tal vez veríamos un mapa con 3 linajes espirituales. Sem, representando la alianza; Jafet, la expansión; Cam, la pasión y la fuerza. Juntos, esos 3 no compiten, sino que se complementan. Son el reflejo de la diversidad divina. Un Dios que creó al ser humano a su imagen no crearía solo un tono de piel, crearía la belleza de la pluralidad. Y esa beauté es precisamente lo que Satanás intenta destruir, porque donde hay unidad en la diversidad, hay gloria de Dios. En este punto de nuestro viaje necesitamos hacer una pausa, no para concluir, sino para respirar, porque la verdad que acabamos de tocar es demasiado profunda para ser tragada de una vez. Necesita ser digerida en el espíritu. Pregúntate, ¿cuántas veces viste representaciones negras en la Biblia? ¿Cuántas veces oíste sermones sobre la mujer cusita de Moisés? ¿Sobre Ebed-Melech? ¿Sobre el eunuco etíope? ¿Será que el silencio de la tradición no es también una invitación al despertar? Sí, hay voces silenciadas en las páginas de la Biblia, pero no están muertas, están esperando ser escuchadas. El sonido de los pasos de Cam, de Cus, de Misraim y de sus hijos aún resuena entre los versículos, y hoy tú escuchaste ese eco. Y ahora la elección es tuya, continuar con los ojos vendados o ver con el espíritu despierto. Y al final de este viaje no nos queda duda. Los pueblos negros no fueron un accidente en la narrativa bíblica, fueron instrumentos, testigos y herederos de la promesa. Sus raíces están plantadas en los textos sagrados, sus nombres resuenan entre profetas, sus pasos acompañaron al propio Cristo. Que esta verdad revele, sane y despierte. Que podamos, juntos, rescatar los tesoros olvidados de la palabra. ¿Qué opinas sobre este misterio? Queremos saber tu reflexión. Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más revelaciones que transforman. Porque la verdad siempre encuentra el camino de regreso.